El día que regresé a San Miguel, el aire olía igual que en mi infancia, una mezcla de tierra mojada, pan dulce recién horneado y humo de leña. Habían pasado más de 50 años desde la última vez que caminé por estas calles empedradas, pero cada rincón parecía susurrarme mi propio nombre, los gallos cantaban al amanecer, las campanas de la iglesia marcaban la hora con el mismo eco lento de antes, y la brisa bajaba del cerro trayendo consigo el sonido de los niños corriendo hacia la escuela. Buenas tardes, mis queridos, qué bendición poder conversar con ustedes hoy. Desde esta casita sencilla donde vivo mi vejez tranquila, me llamo María Isabel López Ramírez, tengo 75 años. Y hoy quiero contarles la historia que escondí dentro del pecho por más de medio siglo. No fue fácil decidir hablar, pero como decía mi abuela, la palabra guardada es herida que no sana. Así que aquí estoy, con mis manos llenas de hilos de colores y mi corazón lleno de memorias. Vivo ahora en San Miguel de los Ríos, un pueblito entre montañas, en el estado de Veracruz. Desde el portal de mi casa se puede ver el río que baja cantando entre piedras, y los cafetales que cubren las lomas como un manto verde. Es una tierra generosa, y la gente aquí tiene el alma buena. En este mismo pueblo nacieron mis 3 hijos, y hoy tengo la dicha de ver a mis 8 nietos crecer corriendo por él. Patio, subiendo al árbol de mango que plantó mi esposo hace tantos años. Después de tanta oscuridad, Dios me regaló una vida sencilla pero llena de luz. Cada mañana me levanto antes del sol, hago mi café de olla, fuerte y dulce, y mientras el vapor sube me siento frente a mi mesa de costura. Ahí tengo mis colchas de retazos, esas que toda la región conoce. Cada pedacito de tela tiene su historia. Una falda vieja de mi hija Rosa, una camisa de mi difunto esposo Ernesto, un pañuelo bordado que me regaló mi comadre Lupita. Coso despacio, puntada por puntada, y siento que en cada hilo se va cerrando una herida. Así encontré la paz, cosiendo los trozos de mi vida. Si les gusta lo que estoy contando, no olviden dejar su like y suscribirse al canal. Para mí es una alegría enorme saber que mis historias llegan a más corazones. Y ustedes, mis queridos que me escuchan desde tan lejos, cuéntenme en los comentarios, desde qué parte de México o del mundo me están viendo, con su café de la mañana. Después de la comida o ya de noche, cuando la casa está en silencio, siempre leo cada mensaje, y me emociona saber que hay quien todavía encuentra tiempo para escuchar las palabras de esta abuela. Cuéntenme, que aquí los espero con mi corazón abierto. Hoy quiero hablarles de una época de mi vida que casi me costó el alma. No fue fácil sobrevivir, ni menos recordar, pero uno no puede esconder el pasado para siempre. Porque el pasado, mis queridos, es como una sombra, por más que huyas, siempre camina detrás de ti. Voy a hablarles de los años en que era apenas una niña, viviendo en una casa grande y bonita, pero llena de secretos, de cómo logré escapar de una oscuridad que parecía no tener fin, y de cómo, gracias a una mujer valiente, encontré la libertad que creí perdida para siempre. Pero para que entiendan bien, tengo que volver mucho atrás, al tiempo en que todo era inocencia y juego. Nací en 1950, en un pueblito llamado San Gabriel de la Sierra, a unas horas de Puebla. Era un lugar chiquito, rodeado de milpas, naranjos y jacarandas. Mi padre, don Carlos López, era un hombre respetado, dueño de tierras y amigo de políticos. Mi madre, doña Rosalinda, había nacido en la capital. Tenía ojos color miel y una voz suave que llenaba la casa cuando cantaba boleros mientras cocinaba. Nuestra casa era humilde, hecha de adobe, con un patio grande donde crecían gallinas y donde mis 3 hermanos mayores jugaban a las canicas. Yo era la más pequeña, la única niña, la florecita de la familia. Como me decía mamá, en aquellos años, la vida era simple. Despertábamos con el canto del gallo, y mamá ya tenía el comal caliente para hacer las tortillas del día. El olor del maíz mezclado con el del café recién molido era el aroma del hogar. Papá salía temprano a revisar a los trabajadores del campo y regresaba al mediodía, siempre puntual, con el sombrero en la mano y el ceño serio. Yo ayudaba a mamá a barrer el patio y a regar las plantas. Ella me decía, niña, aprende desde ahora a cuidar tu casa. Una mujer que sabe mantener su hogar en orden, siempre encontrará su lugar en el mundo. Me gustaba aprender, pero lo que más amaba era cuando me enseñaba a bordar. Nos sentábamos bajo la sombra del naranjo,
y ella me mostraba los puntos, uno por uno, con una paciencia infinita. Ahí nació mi amor por las telas. Por las tardes, jugaba con las niñas del barrio, saltábamos la cuerda, hacíamos rayuela, cantábamos naranja dulce, limón partido. A veces jugaba a la pelota con mis hermanos, aunque decían que eso era cosa de hombres. En el patio había un árbol de guayaba. Me subía en él y desde arriba miraba las montañas y los caminos que se perdían en el horizonte. Soñaba con ver el mundo, con ser maestra, con enseñar a leer a los niños del campo. Papá decía que el estudio era importante, incluso para una niña, y por eso me dejaba ir a la escuela del pueblo. Era una caminata larga, casi una hora bajo el sol, pero a mí me encantaba. Mi maestra, doña Isabela García, era buena y siempre olía a flores. Ella me decía: tú tienes alma de maestra, María Isabel. Y yo, en mi inocencia, le creía. Todo cambió cuando cumplí 8 años. Recuerdo aquel domingo como si fuera ayer. Nos estábamos preparando para ir a misa. Mamá se peinaba frente al espejo y de pronto empezó a toser. Al principio pensé que era una tos cualquiera, pero no paraba. Cuando se limpió los labios con un pañuelo, vi una mancha roja. Es nada, mi vida, dijo sonriendo, pero sus ojos tenían miedo. Esa fue la primera vez que vi la sangre de la enfermedad que nos robaría la alegría. Los doctores de Puebla dijeron que era tuberculosis. Papá gastó dinero, llevó a mamá a hospitales, pero nada ayudó. Durante casi 2 años la vi consumirse poco a poco. Sus manos, antes fuertes y tibias, se volvieron frías como el mármol. Por las noches, cuando la tos la desgarraba, yo me tapaba los oídos con la almohada para no escucharla sufrir. El día que murió, el cielo estaba cubierto de nubes negras aunque no llovía. Tenía 10 años recién cumplidos, y sentí que algo dentro de mí se rompía para siempre. Papá cambió después de eso. Ya no era el hombre recto que conocíamos. Sus ojos se volvieron duros, su voz amarga. A los pocos meses vendió la casa y nos dijo que nos mudaríamos a La Esperanza, un municipio más grande cerca de Orizaba, donde, según él, empezaríamos una vida nueva. Ahí tendré negocios importantes, dijo sin mirarnos a los ojos. Yo no quería irme, no quería dejar a mamá enterrada en aquella tierra. Pero los niños no decidían en esos tiempos. Salimos una madrugada fría, con nuestras pocas cosas amarradas en una carreta. Antes de partir, dejé una flor sobre la tumba de mamá y le prometí que volvería un día. No sabía entonces cuánto tardaría en cumplir esa promesa. La carreta llegó a La Esperanza cuando el sol apenas asomaba detrás de los cerros. El aire era distinto, más pesado, con olor a caña y a tierra húmeda. Las calles eran anchas y empedradas, y las casas de adobe tenían rejas de hierro y balcones floridos. Para una niña de 11 años, todo parecía un mundo nuevo, pero dentro de mí había un silencio que ni los trinos de los pájaros podían llenar. Mamá no estaba, y esa ausencia se sentía como un hueco que nadie podía tapar. La nueva casa era una mansión. Comparada con nuestra casita en San Gabriel, tenía 2 pisos, un patio interior con fuente, habitaciones grandes con pisos de madera y una escalera tan ancha que mis pasos resonaban como si caminara por una iglesia. Por fuera era hermosa, por dentro, fría. No sé explicar bien, pero desde el primer día sentí que algo en esas paredes guardaba secretos. Ni el sol que entraba por los ventanales podía calentar el ambiente. Era como si el viento trajera susurros de algo que yo aún no entendía. Papá se mostraba diferente. Ya no era el hombre de sombrero sudado que volvía del campo con olor a tierra. Ahora vestía trajes finos, fumaba cigarrillos importados y recibía visitas de gente que hablaba bajo y reía alto. Llegaban coches negros, con chofer, y hombres de bigote bien recortado y anillos en los dedos. Ellos traían cajas de licor, papeles, maletines. Yo escuchaba palabras que no comprendía: contratos, favores, licitaciones, jueces. En esas reuniones, papá siempre me mandaba a mi cuarto. Las niñas no deben oír conversaciones de hombres, decía, pero a veces las voces se colaban por debajo de la puerta como humo, y yo aprendía, sin querer, que el mundo de los adultos podía ser un lugar peligroso. Mis hermanos también cambiaron. Julián, el mayor, comenzó a acompañar a papá a esas reuniones. Regresaba tarde, con olor a alcohol y una sonrisa extraña. Tadeo,
El segundo empezó a hablar de dinero y negocios, aunque apenas tenía 17, y Emilio, el más joven, se volvió callado, siempre mirando por la ventana como si quisiera estar en otra parte. Yo era la única que todavía jugaba con muñecas, la única que extrañaba las tardes de bordar con mamá. Una tarde de junio, papá me llamó al despacho. Nunca antes me había permitido entrar allí. El cuarto olía a tabaco y a madera vieja. Sobre el escritorio había fotos de hombres con traje, periódicos doblados y una botella de whisky medio vacía. María Isabel, dijo, ya no eres una niña, tienes que aprender a comportarte como una señorita. Asentí sin entender del todo. Desde esta semana vas a tomar clases de piano y de modales con la señora Morales. Las hijas de mis amigos te verán allí. Quiero que te acostumbres a las reuniones. Vas a ser el orgullo de esta familia. Me puso una mano en el hombro. Su tacto, antes cálido, se sintió pesado. Algo en su mirada me hizo encoger los hombros. No supe por qué, pero sentí miedo. Los sábados se volvieron días extraños. Desde temprano, las sirvientas limpiaban la casa hasta que todo brillaba. Papá revisaba cada detalle, ordenaba flores frescas, mandaba preparar botanas y vino. Al caer la tarde, los coches comenzaban a llegar. Yo los veía desde la ventana del segundo piso, hombres con sombreros finos, trajes caros y miradas que parecían atravesar las paredes. En la sala grande se escuchaba música de trío y risa de hombres. Las luces quedaban encendidas hasta muy tarde, y al día siguiente las criadas encontraban copas rotas, ceniceros llenos y un olor agrio que tardaba días en irse. Una noche, mientras bajaba a buscar agua, escuché voces en el pasillo. Papá hablaba con don Eduardo Sánchez, el juez local. La muchacha está creciendo rápido, decía el juez. Ya va siendo hora de presentarla. Papá respondió con una risa seca, todo a su tiempo, mi amigo, aún no es el momento. Me quedé congelada, sin respirar, y volví corriendo a mi cuarto. No entendía del todo, pero sabía que hablaban de mí. Los días siguientes, papá empezó a regalarme vestidos nuevos, telillas finas, lazos, perfumes. Te ves hermosa, igualita a tu madre, decía, pero cuando lo decía, su voz no sonaba como antes. Las caricias paternas se habían vuelto miradas largas, incómodas. En la mesa ya no hablaba de la escuela ni de mis bordados. Hablaba de sus invitados importantes y de cómo debía saludar con una sonrisa. Cada palabra suya era una nube oscura acercándose. La única persona que parecía notar mi angustia era Carmen, la empleada que había venido con nosotros desde San Gabriel, una mujer morena, fuerte, de ojos bondadosos. Cuando me veía temblar o callar demasiado, se acercaba y me decía bajito, niña, cuando sientas miedo, reza, y si no puedes rezar, confía en tus manos te van a salvar. Yo no entendía entonces lo que quería decir, pero esas palabras se me quedaron grabadas. En septiembre, papá organizó una fiesta por su cumpleaños. La casa se llenó de luces, música y risas. Vinieron hombres de Puebla, de Veracruz, hasta de la capital. Yo tenía 11 años y llevaba un vestido azul con encaje. Papá me tomó del brazo y me presentó a sus amigos uno por uno. Esta es mi hija, la alegría de mi vida. Todos sonreían, pero había algo en esas sonrisas que me hacía querer esconderme. Uno de ellos, el coronel Ramírez, me miró como si midiera un caballo. Dijo, va a salir cara la joyita, Carlos. Y todos rieron. Yo no entendí, pero sentí la piel helarse. Esa noche, al irme a dormir, oí la música apagarse poco a poco. Desde mi cama veía la luz del despacho encendida, escuché pasos, murmullos, una risa que reconocí, la del juez Sánchez, y luego la voz de papá, más grave, todo estará listo pronto. Solo necesito su discreción. Después, silencio. Me tapé con la cobija hasta la cabeza y lloré sin hacer ruido. Era la primera vez que sentía miedo en mi propia casa. Los meses pasaron. A veces pensaba que todo era imaginación mía, que los adultos tenían sus asuntos y que yo estaba exagerando, pero cada sábado se volvía más raro. Las fiestas se hacían más cerradas, con menos gente y puertas siempre cerradas. Carmen me prohibía bajar después de cierta hora. Quédate en tu cuarto, niña, decía. Hay cosas que no deberías ver. Yo la obedecía, aunque la curiosidad me quemaba por dentro. Una vez, desde el balcón,
Alcancé a ver a papá entregando un sobre grueso al coronel Ramírez. Él lo guardó en el bolsillo sin decir nada. Ese día comprendí que el dinero podía comprar silencios. La mansión de la esperanza, con sus ventanas grandes y sus pisos relucientes, era en realidad una cárcel. Las paredes parecían escuchar, y el eco de los pasos me seguía donde fuera. A veces soñaba con mi madre. En el sueño, ella bordaba una colcha blanca y me decía: no tengas miedo, hija. Tus manos te salvarán. Me despertaba con lágrimas en los ojos, mirando mis dedos manchados de hilo y aguja. No lo sabía, pero ese sueño era un presagio. Papá comenzó a viajar más seguido, y cuando regresaba traía regalos caros, perfumes, muñecas francesas, zapatos brillantes. Yo los recibía sin alegría. Cada obsequio parecía una cadena más. A veces lo escuchaba hablar por teléfono: todo estará listo para enero. Sí, sí, la muchacha ya está en edad. Ustedes solo vengan el sábado. Yo no entendía todo, pero cada palabra me clavaba una espina en el pecho. Una mañana, mientras barría el patio, Carmen me miró fijamente: niña, cuando llegue el día, acuérdate de lo que te dije, usa tus manos. Ellas sabrán qué hacer. Le pregunté qué quería decir, pero solo suspiró y siguió lavando la ropa. Aquel día sentí que algo se acercaba, como una tormenta que aún no se ve, pero ya se huele en el aire. Tenía 14 años cuando los sábados comenzaron a tener un peso distinto. No era solo el fin de semana, era una sensación en el aire, un silencio incómodo que recorría los pasillos desde temprano. Las criadas limpiaban con más prisa, las cortinas se cambiaban, el comedor se llenaba de aromas que nunca eran para nosotros. Mi padre hablaba poco en esos días. Su voz se volvía dura, práctica, casi comercial. Yo no entendía del todo lo que estaba ocurriendo, pero mi cuerpo sí, algo dentro de mí se encogía cada vez que caía la tarde y la casa se llenaba de ecos desconocidos. Una tarde, poco antes de uno de esos sábados, mi padre entró a mi cuarto con una caja blanca entre las manos. El moño era grande, de cinta satinada. Su sonrisa parecía amable, pero vacía. Dentro de la caja había un vestido blanco, de tela fina y transparente, adornado con encaje. No se parecía a nada de lo que una niña debería vestir. Tenía un aire de ceremonia, de ritual. Lo sostuve entre mis dedos temblorosos, sin entender por qué me lo daba. En ese momento, mi mente aún no podía imaginar la magnitud de lo que se avecinaba. Esa tarde, Carmen, la empleada que había venido con nosotros desde San Gabriel, me ayudó a vestirme. Sus manos, normalmente firmes, temblaban mientras abotonaba la espalda. Intentaba sonreír, pero sus ojos la traicionaban. Yo podía ver el miedo que no se atrevía a pronunciar. El aire del cuarto se volvió pesado, espeso como la melaza. Carmen murmuraba oraciones mientras me peinaba. Yo permanecía inmóvil, mirando el espejo, viendo a una niña desaparecer frente a mis ojos. Cuando cayó la noche, el silencio de la casa fue reemplazado por murmullos de hombres. Llegaban los invitados, los mismos de siempre: el juez local, el empresario de los ingenios, un coronel de voz grave, hombres de dinero y de poder, hombres acostumbrados a que todo les perteneciera. Sus risas llenaban los pasillos, se mezclaban con el sonido de copas y del piano del salón. Yo los escuchaba desde mi cuarto, sentada en la cama, con el vestido blanco extendido sobre las rodillas. Cada risa parecía más cercana, más violenta. El mundo afuera festejaba mientras yo sentía que algo sagrado dentro de mí estaba por romperse. Mi padre subió a buscarme cuando ya no quedaban excusas. Su mano, firme sobre mi hombro, me condujo por el corredor. Yo bajé las escaleras con los pasos torcidos de quien camina hacia un abismo. En la sala, las conversaciones cesaron por un instante. Todas las miradas se volvieron hacia mí. Sentí como esas miradas me pesaban, como me desnudaban sin tocarme. El aire se hizo irrespirable. Las luces del salón me parecieron demasiado brillantes, crueles. El rostro de mi padre, satisfecho, era el de un desconocido. Era el rostro del hombre que alguna vez me había levantado en brazos y me había prometido el mundo. Ahora me ofrecía al suyo. Las risas volvieron. El sonido del dinero rozando la mesa se mezcló con el del whisky derramado. Era una música grotesca. Yo permanecí quieta, sintiendo como la sangre me
golpeaba las sienes. Intenté recordar el olor de mi madre, su voz, su forma de cantar cuando el viento pasaba por las ventanas. Intenté aferrarme a cualquier recuerdo que pudiera hacerme sentir humana, pero nada servía. La niña que había sido estaba desapareciendo con cada palabra que pronunciaban esos hombres. La noche siguió como una pesadilla lenta. El reloj marcaba horas que parecían no avanzar. El mundo se redujo al sonido de pasos, puertas, respiraciones. Cuando todo terminó, el silencio fue aún más cruel. El cuerpo me dolía de maneras que no sabía nombrar. El alma, en cambio, ya no dolía. Había quedado anestesiada. Me quedé sola en un cuarto que olía a perfume ajeno y a madera húmeda. El vestido blanco yacía arrugado sobre el suelo, manchado de algo que ya no quería mirar. Fui hasta el baño y abrí el agua caliente. Me quedé debajo del chorro hasta que la piel se enrojeció. Pero ninguna temperatura podía borrar la suciedad que sentía adentro. Esa madrugada, sentada en la orilla de la cama, me prometí que aquello no volvería a repetirse. No sabía cómo, ni cuándo, ni si tendría la fuerza, pero me juré escapar. Pensé en gritar, en huir, en saltar por la ventana, pero comprendí que el miedo era una prisión más sólida que los muros de la casa. Los hombres que venían los sábados eran la ley, la justicia, el poder. No había donde esconderse. El peligro no vivía afuera. Vivía en la misma casa, con el rostro de mi padre. Las semanas siguientes se repitieron como un castigo. Cada sábado se convertía en un ritual que ya conocía de memoria. Los vestidos nuevos aparecían en mi cuarto, las visitas se sucedían con puntualidad, las risas se repetían como un eco de condena. Yo dejé de llorar. Descubrí que las lágrimas no servían de nada. Aprendí a estar quieta, a mirar sin mirar, a dejar que mi mente viajara lejos mientras mi cuerpo quedaba atrás. A veces, en medio de la oscuridad, imaginaba que era un pájaro, un pequeño colibrí que escapaba por la ventana y volaba por encima de los tejados. Era él. Único modo que tenía de seguir viva. Pasaron los meses. Mi cuerpo comenzó a enfermarse junto con mi espíritu. Perdí peso, el cabello se me caía en mechones, y cada ruido de coche me hacía temblar. Empecé a tener pesadillas. En ellas, los rostros de aquellos hombres se confundían con sombras sin nombre. Despertaba gritando, ahogada en sudor. Carmen era la única que se acercaba, que me ofrecía un vaso de agua y me cubría con una manta. Nunca preguntaba, pero su silencio era más compasivo que cualquier palabra. A los 15, ya no quedaba nada de la niña que fui. Me movía por la casa como un fantasma. Papá me miraba con orgullo, como si me hubiera moldeado según su deseo. No sospechaba que dentro de ese cuerpo apagado empezaba a crecer algo que no podía controlar. Una furia callada, una necesidad de justicia que aún no sabía cómo nombrar. Esa furia sería mi único alimento durante los años siguientes. Era lo único que me recordaba que, a pesar de todo, seguía viva. Cumplí 16 años sin darme cuenta. El tiempo ya no eran días ni meses. Eran solo sábados, sábados con puertas cerradas, con risas que ya sabía de memoria. Había aprendido a sobrevivir callando, pero por dentro cada silencio se me volvía una piedra. Una mañana de abril, mientras barría la terraza, vi llegar un auto nuevo. De él bajó una mujer alta, vestida de beige, con sombrero y guantes. Tenía una elegancia que no se compraba en las tiendas. Papá salió a recibirla en persona, algo que nunca hacía. La llamó doña Beatriz Morales, la esposa del coronel Ramírez. Mi estómago se cerró como puño. Esa mujer sabía quién era yo, sabía lo que su marido hacía los sábados, pero sus ojos tenían una tristeza que no esperaba. Durante la visita habló poco. Recorría la casa mirando todo, como si viera más de lo que decía. Cuando sus miradas se cruzaron con las mías, bajé los ojos por reflejo. Ella no dijo nada, solo hizo un gesto mínimo con la cabeza, como un saludo secreto. Ese gesto se me clavó en la memoria. Semanas después la volví a ver en la iglesia. Siempre se sentaba en la primera fila, perfecta, intocable, pero yo veía las manchas moradas bajo el maquillaje. Un día, al salir, me quedé rezagada para alcanzarla. Cuando pasó junto a mí, susurró sin mirarme: martes, mercado de telas. Y siguió caminando. Carmen, que iba conmigo, se persignó como si hubiera oído algo prohibido. Yo no entendí bien,
pero el martes siguiente me aseguré de que fuera ella quien fuera a comprar las telas. Le di una mirada que decía por favor, confía en mí. Esa tarde, Carmen volvió con una bolsa de retazos y una nota doblada entre las muestras. La nota decía, no estás loca. No estás sola. Sé quién eres, puedo ayudarte, pero tenemos que ser cuidadosas. Escribe solo cuando sea seguro, usa tus manos. Firmaba B. Carmen y yo nos miramos sin hablar. Ella dijo, esa mujer está arriesgando la vida. Yo sentí algo que no sentía desde niña, esperanza. Así empezó nuestra correspondencia secreta, cada martes. Doña Beatriz pasaba por la tienda de telas y dejaba una nueva nota escondida entre las muestras que Carmen compraba. Yo le respondía cosiendo pequeñas frases en pedazos de tela. Una palabra por semana. Una historia que solo ella sabía leer, fría. Dolor. Pronto. Pruebas. Cada puntada era una conversación sin voz. Beatriz me contó que su marido guardaba documentos en su despacho, papeles de corrupción, desvíos de dinero, nombres de jueces y militares. Si cae él, caen todos. Escribió una vez, yo sabía dónde se reunían, que decían cuando creían que nadie escuchaba, podía ser sus ojos y sus oídos. Así nació nuestro plan, lento, hilado con paciencia. Como una colcha que se construye puntada a puntada. Un domingo, cuando fui a limpiar la sala de juegos después de una noche particularmente cruda, encontré bajo la mesa una cartera de cuero. Era del coronel Ramírez. Adentro, además de billetes, había una foto, el coronel, doña Beatriz y dos niñas pequeñas sonriendo. Me quedé mirándola mucho rato. Aquel hombre que me había tratado como cosa tenía hijas de mi edad. Sentí una rabia que me quemó el pecho. Esa noche le escribí a Beatriz. Ahora entiendo. Ninguna de nosotras es libre, pero juntas, quizá podamos romper la jaula. Ella respondió, no tenemos poder, pero tenemos verdad, y a veces la verdad basta. Pasaron meses. Cada nota era más arriesgada. Beatriz me contó que tenía un primo en la capital, trabajando en un periódico, que si lográbamos reunir pruebas, él podría entregarlas a la Policía Federal. Yo pensaba en eso mientras cosía por las noches, imaginando un mundo donde los hombres como mi padre tuvieran miedo por primera vez. Una noche de julio, el doctor Sánchez bebió más de la cuenta, me golpeó. Desperté en el hospital con una historia inventada. Se cayó por las escaleras. El médico me miró raro, pero no dijo nada. Más tarde supe que era primo del ingeniero Hernández. Todo estaba atado. En esas semanas de recuperación, Beatriz me mandó una nota diferente. No hablaba de papeles ni de hombres, decía. Mi prima trabaja en una tienda de aparatos en la Ciudad de México, tiene una novedad. Una grabadora portátil marca Philips, pequeña, como una caja de puros, cuesta caro, pero la voy a conseguir. Nadie sospechará de una niña que cose. Cuando vi esas palabras, supe que nuestro plan había cruzado una línea. Ya no bastaba con soñar con justicia. Íbamos a buscarla. Un mes después recibí una caja de bombones como regalo de recuperación. Carmen la abrió con cuidado y adentro, envuelta en papel rosado, estaba la grabadora, pequeña, de metal plateado, con una cinta en blanco. Mi corazón latía como si fuera culpa. Carmen me ayudó a esconderla en uno de mis vestidos, cosiendo un bolsillo secreto por dentro. Dios te cuide, niña, dijo. Y que tus manos no tiemblen. Aprendí a usarla de noche. Cuando la casa dormía, la encendía, hablaba bajito, probaba mi voz. Era como hablarle a una amiga silenciosa. Soy María Isabel, grabé una vez. Si alguien escucha esto, que sepa que no fue un sueño. Fue real. Después lo borré. Las pruebas debían ser de ellos, no mías. El primer sábado que grabé, me temblaban las rodillas. Activé la grabadora antes de bajar. Las voces quedaron atrapadas en la cinta. El juez bromeando. El coronel presumiendo sus conexiones. Papá diciendo mi hija está lista. Cuando todo terminó, guardé la cinta en una bolsa de tela y se la di a Carmen. Ella la escondió en el dobladillo de su falda y la llevó al mercado. Así, semana tras semana, fuimos juntando voces como pruebas. Voces que no podría negar. Papá empezó a notar mi cambio. Estás diferente, dijo una tarde.
ya no lloras. Sonreí con la misma frialdad con que él me hablaba. Estoy aprendiendo, papá. Creyó que por fin me había doblegado, no sabía que por fin me estaba enderezando. Carmen me contó que había escuchado algo. Papá planeaba mandarme a una casa especial en la Ciudad de México. Un lugar donde jóvenes rebeldes aprendían disciplina. En realidad era un burdel de amigos suyos. Después del próximo sábado, oyó decir, sentí el mundo encogerse. Ya no teníamos tiempo, le escribí a Beatriz. Si no actuamos ahora, será demasiado tarde. Ella respondió, todo está listo. Mañana, cuando el reloj de las 10, será el fin. No pude dormir esa noche. Miré el techo pensando en mamita, en Carmen, en las niñas de la foto. El silencio de la casa era espeso, como antes de una tormenta. Sabía que al día siguiente, todo acabaría de una forma u otra, o moriría en esa mansión, o saldría de ella libre por primera vez. La noche de mi cumpleaños número 18 llegó con un silencio distinto, casi solemne. No hubo risas ni música en mi cuarto, solo el roce de la tela contra mis manos temblorosas. Desde temprano supe que esa noche marcaría el final de algo, aunque no podía saber todavía si sería también el fin de mi vida. La casa entera parecía respirar con dificultad, los pasos se oían más pesados, los relojes más lentos. Carmen caminaba de un lado a otro, fingiendo ordenar, pero sus ojos evitaban los míos. Yo solo podía pensar en la caja roja que había dejado mi padre sobre la cama. Dentro, el vestido que debía usar, un vestido rojo, brillante, más revelador que cualquier otro, una prenda que no era mía, que no pertenecía a ninguna muchacha inocente, sino a la mercancía que él había decidido mostrar esa noche. Mientras sostenía la tela, pensé que quizá ese color no era casualidad. El rojo del vestido tenía el mismo tono que las heridas que no se ven, era el color de todo lo que había callado durante años. Carmen me ayudó a colocarlo sin decir una palabra, sus manos temblaban apenas. Cosió el bolsillo secreto en el interior del forro, donde la grabadora quedaría oculta junto a mi piel. El aparato era pequeño, del tamaño de una caja de cigarros, y su peso era una promesa. Lo sentí latir contra mi costado como un corazón ajeno. Sabía que de esa pequeña máquina dependía mi destino y el de muchas más. Al caer la tarde, comenzaron a llegar los coches, los motores se escuchaban desde lejos, como una procesión. Cada faro que iluminaba la entrada era una señal de que el infierno se estaba reuniendo nuevamente. Reconocí las voces de siempre, mezcladas con una nueva, más joven, más formal. Era el nuevo delegado, el hombre que, según mi padre, debía aprender cómo funcionaban las cosas en esa región. Comprendí entonces la verdadera urgencia de mi plan. Si él también era corrompido, ya no quedaría nadie afuera del círculo. Activé la grabadora antes de salir del cuarto. El pequeño clic quedó sepultado bajo el ruido de los zapatos en el corredor. Respiré hondo, dejando que el aire entrara como un golpe. Mi reflejo en el espejo era el de una extraña. La muchacha que miraba desde el vidrio tenía el rostro tenso y los labios pálidos. Había aprendido a no llorar, pero no a dejar de sentir. La sala estaba llena. El olor a licor, a tabaco y a perfume se mezclaba con el incienso que Carmen había encendido para disimularlo. Mi padre se movía entre los invitados con la seguridad de un hombre que se creía dueño del mundo. Reía fuerte. Hablaba de negocios, de favores, de poder. Yo observaba todo desde el fondo, sabiendo que cada palabra que salía de sus labios estaba siendo capturada por la cinta escondida en mi vestido. Era la primera vez que el monstruo hablaba frente a un testigo que no podía comprar. Cuando comenzó la subasta, el ambiente cambió. El tono de las voces se volvió más bajo, más turbio. Escuché números, promesas, risas apagadas. En ese momento sentí que el aire desaparecía. Durante años me había separado de mi cuerpo para soportar, pero esa noche permanecí dentro de él. Necesitaba recordar cada sonido, cada gesto, cada palabra. Mi padre volvió a usar las mismas frases que había aprendido de memoria, que era tradición, que no había pecado, que todo estaba bajo control, pero su voz sonaba más áspera, más insegura. Algo en él había cambiado. Tal vez presentía que su poder estaba a punto de romperse. A mitad de la reunión, escuché un ruido de silla, un vaso golpeando la mesa.
Una voz joven que se alzaba. No necesitaba entender las palabras. El tono bastó para saber que alguien había dicho basta. Después vino el silencio. Un silencio tan pesado que pude sentirlo subir por las paredes. Luego, el sonido seco de una mano golpeando carne. Mi cuerpo se inclinó instintivamente. No tuve que mirar para saber que era él. Durante años había reconocido el ritmo de su violencia. Me quedé de pie, con el rostro ardiendo y el pecho rígido, mientras los demás fingían no mirar. El mundo seguía igual, el whisky seguía corriendo, las risas regresaban, los hombres retomaban la rutina de siempre. Solo yo sabía que algo había cambiado para siempre. Mientras ellos seguían apostando, mi padre, sin saberlo, estaba dejando su confesión grabada en una cinta, y esa cinta, esa pequeña bobina escondida entre la tela, pronto viajaría lejos, fuera del alcance de sus manos. Esperé una oportunidad para salir del salón. Usé la excusa más simple, la que siempre funcionaba. Debía recomponerme. Me concedió unos minutos, creyendo que aún tenía poder sobre mí. Crucé el pasillo y corrí al cuarto de Carmen. Ella estaba lista, con el rebozo puesto, la mirada decidida. Le entregué la grabadora sin decir nada. No hacía falta, todo estaba allí. Las risas, los nombres, las ofertas, la voz de mi padre pronunciando la confesión que lo condenaría. Carmen la guardó y desapareció por la puerta trasera. Por un instante, el silencio del pasillo me pareció una bendición. Regresé al salón. Nada había cambiado. Las cartas seguían sobre la mesa, el humo seguía flotando, las sombras seguían moviéndose. Mi padre me observó desde el fondo, desconfiado, pero satisfecho al verme regresar obediente. Nadie sospechó que el hilo invisible que sostenía su imperio acababa de romperse. Esa noche, en el cuarto de huéspedes, soporté lo de siempre. No había más lágrimas, solo un cansancio profundo que pesaba más que el cuerpo. Pero, por primera vez, ese dolor no fue el final. Era una transición. Cada minuto que pasaba me acercaba a la libertad. Cuando todo terminó, me quedé mirando por la ventana. El jardín dormía bajo una luna turbia. En algún punto de la ciudad, Carmen ya corría hacia el encuentro con doña Beatriz, llevando en su pecho la prueba que destruiría a todos ellos. Volví a mi cuarto en silencio. La casa estaba tranquila, como si nada hubiera ocurrido. Me senté frente a la mesa de costura y tomé un pedazo de tela blanca. Con hilo rojo bordeo una sola palabra. Libre. No lo era todavía, pero al coserla sentí que la promesa se hacía real en la tela. Como la vida, podía rasgarse 1000 veces y aún recomponerse. Esa madrugada no dormí. Escuché el reloj del pasillo marcar las horas, una tras otra, hasta que el alba comenzó a colarse entre las cortinas. En algún momento, el sueño me venció con la aguja todavía entre los dedos. Sabía que al día siguiente las voces de los hombres más poderosos de la esperanza dejarían de mandar, porque, por primera vez, alguien las había escuchado. El amanecer llegó con un silencio extraño, demasiado profundo para una casa que solía despertar con ruidos, con órdenes, con pasos. Esa madrugada, el aire estaba cargado, inmóvil, como si el mundo contuviera la respiración antes de un estallido. Yo no había dormido, había pasado la noche sentada junto a la ventana, con la aguja entre los dedos y la palabra libre bordada una y otra vez sobre pequeños retazos de tela. Era mi manera de no enloquecer. Cada puntada era una oración muda, un intento de creer que, en algún lugar más allá de los muros, la justicia todavía existía. La casa olía a humo viejo, a ceniza y a vino derramado. Los invitados se habían marchado horas antes, pero su presencia seguía flotando en el aire. Podía sentirla pegada a las paredes, al suelo, a mi piel. El reloj del pasillo marcaba las 6 cuando escuché, a lo lejos, un ruido distinto, metálico, ordenado, como un ejército de pasos. No era el sonido de los sirvientes ni de los autos elegantes de los sábados. Era algo más firme, más definitivo. Me asomé por la ventana y vi luces que no pertenecían al amanecer, luces azules y rojas cortando la oscuridad como cuchillas. Luego, el eco de voces fuertes, órdenes, gritos. El rugido de los motores rompió el silencio. Las puertas de la mansión temblaron, los vidrios vibraron y el suelo pareció moverse bajo mis pies. Por un instante creí que estaba soñando,
que mi mente había inventado el rescate para sobrevivir, pero no era un sueño, las sirenas eran reales, la justicia, al fin, había encontrado el camino hasta aquella casa maldita, el ruido se multiplicó, botas golpeando el piso, llaves, puertas que se abrían, muebles que caían, el eco de mi nombre se perdió entre los gritos. Bajé las escaleras con las piernas entumecidas, el olor a pólvora y a miedo llenaba el aire. En la entrada, mi padre estaba rodeado por hombres uniformados, tenía las manos esposadas y el rostro desencajado. Vi cómo intentaba hablar, pero ninguna palabra salía. Su mirada, al encontrarse con la mía, ya no tenía poder, solo rabia, una rabia inútil, vacía, que se deshacía como el humo que subía desde su cigarro aplastado en el suelo. A su alrededor, todo se derrumbaba. Los hombres que tantas veces llenaron la casa con risas y promesas ahora eran arrastrados por los pasillos, sus trajes elegantes convertidos en trapos, el juez, el coronel, el empresario, todos ellos con la misma expresión de incredulidad, parecían no entender cómo el mundo había dejado de pertenecerles. Era el sonido de un imperio cayendo, y ese sonido era hermoso. Entre el caos, vi una figura conocida, era doña Beatriz, vestida con la misma serenidad con la que había aprendido a esconder su dolor. A su lado estaba el delegado Olvera, el hombre que había decidido no callar. En sus rostros no había triunfo, solo una calma cansada, la paz de quien sabe que el deber ha sido cumplido. Sentí una oleada de gratitud tan grande que tuve que apoyarme en la pared para no caer en medio del ruido, del movimiento, del final de tantas mentiras. Comprendí que la libertad no llega como un grito, sino como un suspiro. Me condujeron fuera de la casa. El aire de la mañana era frío y limpio. Por primera vez en años, respiré sin miedo. Las sirenas seguían sonando, pero su ruido ya no me hería, era música. En el patio, vi cómo los coches policiales se llevaban a mi padre y a los otros hombres. Las luces azules y rojas se reflejaban sobre las paredes blancas de la mansión, como si la casa misma ardiera en vergüenza. Ese lugar que había sido mi prisión quedaba atrás, vacío, derrotado. Me alejé sin mirar atrás. No quería recordar el eco de mis pasos al subir las escaleras, ni el olor de los sábados, ni la voz que alguna vez me llamó hija. El resto del día transcurrió como un sueño borroso, los uniformes, los papeles, las preguntas, las manos que me ofrecían abrigo. Mi cuerpo se movía solo, obedeciendo a una rutina nueva, la de ser alguien que, por fin, ya no pertenecía a nadie. Esa noche dormí en una cama ajena, en una casa ajena, sin miedo a la puerta ni al reloj. El silencio me pareció un lujo. Por primera vez, el silencio no era amenaza, era descanso. Pasaron los días. Los periódicos comenzaron a hablar de una red de corrupción y de abusos en el interior del país. Los nombres de los hombres más poderosos de la región aparecían impresos junto a palabras que antes jamás los habían acompañado. Culpable, prisión, condena. No publicaron mi nombre, solo me llamaron la joven que sobrevivió. Esa anonimidad era mi refugio. No necesitaba que el mundo me conociera, bastaba con saber que la verdad, por fin, había sido dicha. El juicio fue largo, tuve que revivir cada noche, cada herida, cada silencio. Pero cada palabra que pronunciaba ante el tribunal era una piedra menos en mi pecho. Supe entonces que el dolor no desaparece, pero se transforma, se vuelve memoria, se vuelve fuerza. Mi padre fue condenado no solo por los abusos, sino por la muerte de mi madre. El veneno que le había dado en pequeñas dosis fue descubierto en sus restos. Cuando escuché la sentencia, no sentí alegría ni venganza, sentí alivio. Era el cierre de un ciclo que me había robado la infancia. Doña Beatriz me ofreció refugio. Viví en su casa algunas semanas. Mientras la prensa y la justicia seguían su curso, ella también se había liberado. Su marido, el coronel, enfrentaba su propio juicio. Nos unía un mismo silencio, una misma forma de mirar el mundo después del horror. Entre nosotras no hacían falta palabras, había un reconocimiento invisible, una complicidad que solo nace entre quienes han conocido la oscuridad y aún deciden encender una lámpara. Con el tiempo, volví a escribir, tomé una libreta nueva y comencé a anotar todo lo que recordaba, las voces, los olores, los nombres, las promesas rotas. Cada línea era una forma de recuperar
El control que escribir era, en cierto modo, seguir respirando. Entendí que la memoria no era una carga, sino una advertencia. Quería que, algún día, alguien leyera mis palabras y comprendiera que incluso en los lugares más cerrados puede filtrarse la luz. Esa fue la madrugada en que comprendí que había nacido de nuevo, no como la niña que fui, ni como la víctima que me obligaron a ser, sino como una mujer que, a pesar de todo, seguía de pie. El sonido de la sirena se quedó grabado en mí, no como un recuerdo de miedo, sino como un himno. Cada vez que lo escucho en la distancia, siento que el pasado se disuelve un poco más, como el humo de un incendio que finalmente se apaga. Los años que siguieron a la madrugada de las sirenas fueron lentos, espesos, casi irreales. Era como si el tiempo hubiera perdido forma. Los días se sucedían iguales, uno detrás de otro, como hojas sin número. Dormía poco, hablaba menos, y cada amanecer era una lucha entre seguir respirando o dejar que el silencio me tragara por completo. Durante los primeros meses, viví en la casa de doña Beatriz. Aquel lugar tenía un olor distinto, a flores frescas, a ropa recién lavada, a pan caliente. El aire no pesaba como antes. Sin embargo, mi cuerpo no sabía cómo moverse en libertad. Caminaba despacio, sin saber qué hacer con las manos. Todo me resultaba nuevo: el sonido del viento entre los árboles, el simple gesto de cerrar una puerta sin miedo, el sabor del agua cuando ya no arde la garganta. Había olvidado cómo se sentía la vida sin amenazas. Beatriz me dejaba espacio, no hacía preguntas. Su silencio era una compañía más amable que cualquier palabra. A veces la observaba sentada junto al ventanal, tejiendo en calma, y pensaba que quizá la bondad consistía en no exigir. Aprendí a dormir sin esperar pasos en el pasillo. Aprendí que el cuerpo también puede sanar si se le permite respirar. Pero la mente necesitaba más tiempo. Soñaba con la casa, la veía en ruinas, devorada por las raíces, cubierta de polvo y de voces que ya no existían. Despertaba sudando, con las manos crispadas, y me quedaba mirando el techo hasta que el amanecer borraba las sombras. Era como si los recuerdos no quisieran morir conmigo. A veces pensaba que esa historia seguiría latiendo bajo mi piel hasta el final de mis días, pero incluso el dolor, con los años, se vuelve parte de la rutina. Con el paso del tiempo, empecé a trabajar con las manos, como Carmen me había enseñado. Primero fueron pequeños arreglos de costura, luego encargos más grandes. Las telas me devolvieron una calma que creí perdida. El sonido del hilo al pasar, el ritmo de las puntadas, la atención minuciosa sobre cada detalle. Era como coser mi propia vida. Remiendo a remiendo, cada prenda que terminaba llevaba escondido un trozo de mi historia. El hilo rojo seguía acompañándome. Nunca volví a usar otro color. En él encontraba un símbolo, una promesa: seguir, aunque doliera. Al tercer año, me mudé a un pueblo cercano, donde nadie conocía mi nombre. Allí, el anonimato era mi refugio. Nadie preguntaba, nadie sospechaba. Abrí un pequeño taller de costura. Lo llamé La Esperanza, como el lugar donde había nacido mi infierno, pero esta vez el nombre significaba otra cosa. Era una forma de tomar lo que me había sido robado y devolverle un sentido nuevo. El pasado seguía dentro de mí, pero ya no mandaba. Los domingos iba al mercado, caminaba entre la gente, escuchaba las risas de los niños, el pregón de las vendedoras, el olor del maíz tostado. Al principio, me sentía fuera de lugar, como una intrusa en un mundo que ya no me pertenecía, pero poco a poco, los sonidos y los colores fueron devolviéndome al presente. A veces, una mujer se acercaba con una falda rota, un botón perdido, y yo la recibía con una sonrisa tímida. En sus ojos cansados encontraba un reflejo de mí misma. Comencé a entender que no era la única que cargaba cicatrices. Había otras, muchas, que aprendieron a sobrevivir en silencio. Ese reconocimiento silencioso fue mi primer consuelo verdadero. Los años pasaron, el país cambió, los periódicos ya no hablaban del escándalo. Los nombres se borraron con el tiempo, la gente olvidó, pero yo no. La memoria era lo único que no podían quitarme. Con los años, dejé de odiar. El odio se volvió cansado, inútil. Lo cambié por una forma de ternura triste, la que nace cuando uno comprende que la justicia, aun cuando llega, nunca devuelve lo perdido. A veces, en las tardes de lluvia, abría la caja de madera que Carmen me había dejado. El dedal,
la aguja y el carrete seguían allí, intactos, los tocaba como quien toca reliquias, recordaba su voz, su gesto, su forma de mirar sin hablar. Carmen había desaparecido poco después del juicio. Decían que se fue al norte, que encontró trabajo en otra casa. Nunca volví a saber de ella, pero en mis sueños seguía apareciendo, con su rebozo y sus manos curtidas, cosiendo luz en medio de la oscuridad. A los 32 años, conocí a un hombre que hablaba poco y sonreía con los ojos. Era maestro en la escuela del pueblo, compartíamos el mismo silencio, pero de distinto modo. Él venía de otra guerra, una que no dejaba heridas visibles. Nos mirábamos y bastaba. No era amor como en las canciones, sino una complicidad tranquila, un pacto entre dos supervivientes. Por primera vez no sentí miedo. Con él aprendí que el cariño no necesita promesas, ni precio, ni ruido, solo presencia. Un día de invierno, mientras cosía junto a la ventana, escuché a lo lejos una sirena. Era el sonido de una ambulancia cruzando la carretera. Pero mi cuerpo se tensó al instante. La memoria me devolvió a aquella madrugada. Respiré hondo. Esperé a que el ruido se perdiera, y comprendí que ya no dolía. Igual, las heridas antiguas se habían vuelto cicatrices. A veces, incluso, las acariciaba con ternura, como quien recuerda una tormenta que ya pasó. En las noches escribía, no con la intención de publicar ni de ser leída, sino para vaciar la mente. Las palabras fluían solas, como si alguien las dictara desde dentro. No escribía sobre el dolor, sino sobre la resistencia, sobre la manera en que el alma, a pesar de todo, siempre encuentra un hilo para sostenerse. A veces me detenía a leer mis propias frases y me sorprendía reconocerme en ellas. Era como mirarse en un espejo limpio después de muchos años. Así transcurrieron los años del silencio. Años de aprender a escuchar sin miedo, de trabajar sin órdenes, de dormir sin sombras. Años en los que la libertad dejó de ser una idea y se convirtió en una rutina sencilla. Años en los que mi nombre volvió a tener peso, aunque solo yo lo pronunciara. Años en los que el hilo rojo siguió corriendo entre mis dedos, trazando una historia que, por fin, me pertenecía. Volver no fue una decisión, fue una necesidad. Los años habían pasado como agua que corre sin hacer ruido, pero en el fondo de esa corriente quedaban piedras sin mover. Una mañana fría, empaqué lo justo, un chal, la libreta donde escribía al anochecer, un pequeño costurero con hilo rojo, y un ramo de flores sencillas. No hubo despedidas. La puerta se cerró a mis espaldas con el mismo sonido de siempre, y el camino se abrió como un telar que aguardaba una nueva trama. La carretera hacia la esperanza parecía más corta que en mi memoria. El paisaje conservaba su obstinación. Lomas verdes, parcelas recién aradas, casas con techos rojos que asomaban como puntos sobre una tela. Por momentos, el cielo se cubría con nubes violetas y el sol se filtraba en rayas, como si alguien, allá arriba, estuviera cosiendo luz. Respiré hondo y traté de no anticipar el dolor. Sabía que la casa seguiría de pie en mi mente, aunque las paredes hubieran caído hacía tiempo. Llegué al pueblo en silencio. Las calles empedradas tenían la misma geometría cansada. Los balcones conservaban macetas nuevas, sustitutas de otras olvidadas. En el mercado, las voces eran más bajas y el maíz olía igual que antes. Nadie me reconoció. Mi nombre se había borrado junto con los titulares de periódico, y esa invisibilidad me protegía como un velo. Seguí andando hasta el barrio de la mansión. Allí, el aire cambió. El tiempo se detuvo para escuchar mis pasos. La casa apareció detrás del muro como una criatura vencida. La pintura descascarada, las ventanas sin vidrio, la fuente cubierta de hojas secas. La puerta principal, que alguna vez parecía invencible, se sostenía a medias por una bisagra. Empujé con suavidad y entré. El corredor devolvió mi sombra multiplicada. Los cuartos eran huecos, con manchas de humedad en las paredes y grafitis que no entendí. El piso crujía donde antes resonaban copas. El eco ya no obedecía a nadie. Los sábados, pensé, habían muerto allí. La casa, por fin, estaba del lado de los vivos. Caminé hasta la sala de juegos sin prisa. La madera oscura se había vuelto ceniza. La mesa de póker era apenas un rectángulo cojo. Toqué el borde con los dedos y sentí una vibración diminuta, como si el pasado se resistiera a desaparecer. Recordé el vestido blanco, el rojo,
El peso de una grabadora escondida contra la piel, recordé el olor a bugambilias del jardín mezclado con humo y whisky. Cerré los ojos y dejé pasar el recuerdo como se deja pasar una lluvia breve. Ya no dolía igual, ya no me arrancaba nada, era un jirón que podía coserse. Salí al patio, las bugambilias seguían ahí, tercas, escalando el muro con una belleza que no pedía permiso. Recogí una flor del suelo, el color me manchó la yema de los dedos. Pensé en Carmen y en su caja de madera, pensé en doña Beatriz, en sus notas escondidas entre retazos, cada una había sido un punto firme sobre una tela en peligro de romperse. Me senté en un escalón y abrí el costurero. Pasé el hilo rojo por la aguja y bordé, sobre un pequeño pedazo de manta, una palabra que no era promesa ni victoria, apenas constatación. Ese simple verbo sostenía todo lo demás. No me quedé mucho. Las casas vacías deben visitarse con brevedad, como se visita un cementerio después de muchos años. Al salir, miré una última vez el portal. El viento movió las hojas y por un segundo me pareció escuchar pasos que ya no existen. Seguí caminando sin volver la vista. El camino hacia el camposanto me aguardaba como un hilo que conduce hasta el nudo. El panteón de San Gabriel estaba quieto. Las cruces de hierro marcaban una música lenta entre las sombras de los cipreses. Busqué la tumba de mi madre sin prisa. Los años habían cubierto letras y fechas con una pátina de olvido. La encontré junto a un muro, humilde, con flores secas y una grieta que le cruzaba el nombre. Acaricié la piedra con la palma abierta. El frío me subió por el brazo y se quedó en el pecho, no como dolor, sino como reconocimiento. Coloqué el ramo y me senté en la tierra húmeda. No encendí velas, no recité oraciones aprendidas, solo dejé que la presencia llenara el silencio. El recuerdo de su voz se adelantó al pensamiento. La vi junto al naranjo, con las manos tibias, enseñándome un punto nuevo. La vi inclinada sobre el fogón, cantando boleros que el tiempo no pudo borrar. La vi marchándose, llevándose una parte de la casa, dejándome otra que tardaría años en comprender. Respiré despacio hasta que los hombros dejaron de pesar. El rencor, pensé, no se hereda si una decide cortar el hilo. A tiempo, yo había tardado, pero lo había cortado. Cuando me levanté, el sol se estaba moviendo hacia el oeste y los insectos ordenaban el aire con su zumbido paciente. Caminé por los pasillos de tierra, leyendo nombres que no conocí, vidas que transcurrieron sin estridencias. Me sentí parte de esa discreción compartida. No todas las historias necesitan ruido para ser reales. Al salir, un perro viejo dormía a la sombra de la entrada. El mundo seguía en su sitio, indiferente y compasivo a la vez. Regresé al pueblo por un camino distinto. Las casas se estrechaban hacia una plaza pequeña donde un árbol enorme guardaba su propio calendario. Me senté en una banca y abrí la libreta. La página en blanco me recibió sin exigencias. Escribí despacio, con letra clara, una frase que nunca había podido escribir. He vuelto sin miedo. No era una declaración solemne, era un dato, como anotar la hora o el clima. Me bastó para entender que algo, en definitiva, había cambiado. Antes de partir, pasé por el mercado, compré pan, un poco de fruta, y un ovillo nuevo de hilo rojo. Aunque no lo necesitaba, el gesto me alivió. A veces uno compra lo que ya tiene para recordarse que no le falta nada. Caminé hasta la parada. El cielo, ahora, estaba limpio como una sábana tendida. En la distancia, el sonido de un motor desordenaba la tarde. El presente avanzaba sin esperarme, y yo subía a él con la calma de quien por fin sostiene sus propias agujas. La carretera de regreso tuvo menos curvas, tal vez era el mismo dibujo de siempre, pero mis ojos habían aprendido otro modo de mirar. Guardé la libreta y el costurero en el bolso y apoyé la cabeza en el vidrio. El paisaje corría hacia atrás como un río obediente. Pensé en las cosas que había dejado: un muro, un cuarto, una tumba. En nada pedía ya que me quedara. La vida, comprendí, no exige testigos, solo presencia. Y yo, por primera vez, estaba presente en mi propia historia. Llegué a casa cuando el sol ya tocaba los bordes de los cerros. El olor del café de olla me recibió como un antiguo pariente. Me senté frente a la mesa de costura y extendí el pequeño retazo donde había bordado estoy. Debajo, añadí 2 palabras, con hilo fino, puntada escondida,
paciencia aprendida, y sigo. Apagué la lámpara y dejé que la penumbra completara la frase. No hacía falta más, el resto lo dirían los días. Con su ritmo de pan en el horno y ropa al sol, esa noche dormí sin sueños. No fue un triunfo, fue una tregua. Al despertar, el mundo estaba en su sitio, pero yo ya no era la misma. El regreso había cosido una costura que llevaba abierta demasiado tiempo. Toqué con la punta de los dedos la palabra bordada y supe que, aunque el pasado continuara existiendo en otro cuarto, la llave, al fin, estaba de mi lado. La vida siguió sin anuncios. Nadie me avisó cuando empezó a parecerse a una vida normal. Solo un día, al despertar, noté que el aire tenía otro peso, que la rutina había encontrado su propio pulso. El tiempo ya no era un enemigo. Era una compañía discreta. Los años dejaron de contarse por heridas y comenzaron a contarse por cosas simples. El olor del pan al amanecer, el sonido del agua hirviendo, la sombra del limonero en la pared. Construí una casa pequeña en las afueras del pueblo. Tenía 3 cuartos, un patio y una mesa donde siempre había costura. Las paredes olían a cal recién aplicada y a esperanza contenida. Cada ladrillo fue pagado con horas de aguja y paciencia. Era una casa sin lujos, pero sólida, levantaba con la convicción de quien ha perdido demasiado y solo confía en lo que puede tocar con las manos. Allí aprendí que la paz no se parece a la felicidad. La paz es más silenciosa, más cansada, pero más verdadera. Con el tiempo nacieron mis hijos. Primero una niña, luego 2 varones. Los 3 crecieron entre hilos, telas y el ruido leve de las tijeras. En sus ojos vi algo que no tuve: infancia sin miedo. Cada risa suya era una puntada en el tejido que yo creí imposible. Les enseñé a coser, no por necesidad, sino para que aprendieran el valor del ritmo y de la tensión. El hilo les enseñaba lo mismo que a mí, que nada se mantiene unido sin cuidado, que toda belleza requiere constancia. Las noches se llenaron de pequeños rituales: el fuego encendido en invierno, las manos amasando pan, el olor del jabón sobre la ropa limpia. A veces, mientras ellos dormían, me quedaba despierta escuchando el sonido del viento entre las tejas. Era el mismo viento de la esperanza, pero ya no traía miedo, traía memoria, y la memoria, por fin, era un lugar donde podía entrar sin lastimarme. En el taller, seguí cosiendo colchas. Eran grandes, de colores suaves, con formas geométricas que recordaban mapas. Cada una tenía una historia. En una bordé el primer paso de mi hija. En otra la lluvia que cayó el día en que nació el menor. A veces la gente del pueblo venía a encargarlas para regalar en bodas o nacimientos. Yo las hacía con gusto, porque en cada puntada dejaba escondido un fragmento de redención. Las colchas, pensé, eran una forma de escribir sin papel, una escritura de hilo y de tacto que nadie lo sabía, pero en cada una de ellas había una palabra oculta, siempre la misma: seguir. El taller se volvió punto de encuentro. Mujeres jóvenes venían a aprender a coser. Traían historias parecidas a la mía, aunque ninguna idéntica. A veces se quedaban en silencio largo, y ese silencio bastaba para entendernos. Otras reían con fuerza, y la risa llenaba los huecos donde antes vivía la pena. En ellas reconocí la fuerza que el miedo no había podido extinguir. Eran como hilos de distintos colores que, juntos, formaban una tela resistente. Las miraba trabajar y pensaba que la reparación no es un acto único, sino una tarea continua. Cada generación cose un poco de lo que la anterior rompió. Los años siguieron, y la casa fue cambiando. Las paredes se llenaron de fotos, los muebles se gastaron con dignidad. El jardín se volvió refugio de tardes largas. Allí jugaban mis nietos, rodeados del mismo polvo que alguna vez me hizo llorar. Verlos correr era como ver al tiempo pedir disculpas. Había algo sagrado en su inocencia, una pureza que no buscaba borrar el pasado, sino simplemente no repetirlo. Ese era mi triunfo silencioso. A veces me sentaba junto al marco de la puerta, con la aguja dormida entre los dedos, miraba el horizonte y pensaba en Carmen, en Beatriz, en todas las mujeres sin nombre que abrieron caminos invisibles para que otras pudieran andar. Me gustaba creer que de algún modo estábamos unidas por una línea que atravesaba los años, un hilo rojo que nadie podía cortar. Cuando el sol bajaba, el reflejo teñía de dorado las paredes y me parecía ver sus sombras moviéndose
entre las luces del patio, no eran fantasmas, eran presencias, formaban parte del mismo tejido. El pueblo creció, llegaron nuevas calles, nuevas tiendas, un ruido distinto, pero mi casa siguió igual. Los vecinos me conocían como la señora de las colchas, a veces me pedían que bordara nombres o fechas, yo lo hacía, aunque en secreto agregaba un detalle mínimo que solo yo entendía, una flor, una línea torcida, un punto diferente, pequeñas marcas que convertían cada encargo en un testimonio, una manera de decir yo estuve aquí. Con los años, mis manos comenzaron a temblar, la vista se nublaba y los hilos se confundían en los dedos, tuve que coser más despacio. Medir cada movimiento con la precisión de quien sabe que cada gesto puede ser el último. Aún así, el temblor me parecía hermoso, era la señal de que seguía viva. La perfección, entendí tarde, es cosa de los que no han sufrido. Las puntadas torcidas también cuentan historias. En las tardes de invierno, los niños se acurrucaban junto al fuego y pedían historias. Yo hablaba poco, pero cuando lo hacía, contaba versiones limpias, casi inventadas, donde la oscuridad era siempre vencida por el amanecer. No era mentira, era el modo en que quería que recordaran el mundo, como un lugar que duele, pero se repara. Ellos escuchaban sin sospechar que las verdaderas heridas dormían detrás de mis manos. A veces pensaba que algún día leerían mis cuadernos, encontrarían las palabras escritas en otro tiempo, y entenderían quién fui, pero ya no me asustaba. Esa posibilidad, cada generación, pensé, tiene derecho a su propia versión de la verdad. Los días se hicieron lentos, el cuerpo comenzó a rendirse con la calma de las cosas que han cumplido su función. La aguja descansaba más a menudo sobre la mesa, y el hilo se enredaba sin culpa. La noche llegaba antes y el sueño, al fin, no traía fantasmas, solo escenas quietas, un jardín, el rostro de mi madre, la risa de mis hijos. La vida, en su modestia, se había vuelto suficiente. Al final de cada jornada, doblaba las colchas terminadas y las apilaba en una caja de madera. No sabía para quién serían ni si alguien recordaría mi nombre, pero eso ya no importaba. El hilo seguiría allí, sosteniendo lo que las palabras no podían. Y en algún lugar, quizás en otra casa, otra mujer tomaría una aguja y comenzaría su propia costura. Esa certeza bastaba. La vejez llegó sin estridencias, con la suavidad cansada de una manta bien usada. El cuerpo empezó a hablar en otro idioma, dolores menores, pasos más cortos, una lentitud que pedía paciencia. No me molestó, había aprendido a negociar con el tiempo. La mesa de costura siguió ocupando su lugar bajo la ventana. Allí, el mundo conservaba un orden que no dependía de nadie. Las tijeras, el dedal, los carretes, la caja de madera. Todo formaba una pequeña constelación doméstica que podía leer con los ojos cerrados. Comencé a levantarme más temprano que antes. La madrugada tenía un silencio distinto, como si el día necesitara un momento para recordar su nombre. Ponía agua al fuego, dejaba que el primer hervor perfumara la cocina, y salía al patio con una taza caliente entre las manos. El cielo, todavía sin colores, me parecía un telar vacío. Cada amanecer era una hebra nueva. Y yo, con mis años a cuestas, seguía dispuesta a enhebrarla. Los nietos crecieron, sus voces llenaron la casa durante temporadas, y luego se fueron alejando, como sucede siempre. Guardé en la memoria sus carreras por el pasillo, el ruido de sus risas, las manchas de chocolate en el mantel. Cuando ya no venían tan seguido, no sentí tristeza, sino gratitud. La vida, entendí, no exige permanencias. Se conforma con visitas que dejan aroma a pan recién hecho. Cada vez que llegaba una carta, un mensaje, una foto, doblaba el papel con cuidado y lo guardaba en una caja junto a retazos importantes. Un trozo de la falda de mi hija, un botón del primer uniforme del mayor, una cinta que había sujetado el cabello de la más pequeña. La memoria se parece a una colcha. No necesita simetría. Necesita cariño. Hubo días de hospital y nada grave. El corazón, el azúcar, los exámenes que vuelven una y otra vez con números y nombres. Me dejaba examinar sin pelear, aceptando la fragilidad como parte del trato. A veces, en la sala de espera, observaba a otras mujeres de mi edad. Reconocía en sus manos historias que nadie había escrito. Pensaba en cuántas vidas cabían en un par de ojos arrugados,
En cuántos secretos habían sido cosidos con puntadas invisibles, sonreía en silencio, como si compartiéramos un acuerdo antiguo, resistir sin ruido. La casa empezó a guardar cosas que no usaba, tal como hacen todas las casas viejas, un cajón de botones sin pareja, hilos sueltos, cartas sin fecha, moldes, tijeras pequeñas que ya no cortaban. Un día abrí el ropero y supe que era hora de ordenar, no por tristeza, sino por claridad. Aparté lo que otros necesitarían, etiqueté con letra clara, dejé instrucciones simples. No eran mandatos, eran gestos de cuidado. La vida también se ordena para que a los que siguen no les falte el camino. Volví a escribir con más constancia, no para publicar, no para contar un escándalo antiguo, sino para dejar una guía de puntadas. Escribí sobre cómo remendar sin dejar bultos, sobre cómo combinar telas que a simple vista no harían juego, sobre la importancia de planchar cada costura antes de seguir con la siguiente. En medio de esas instrucciones se colaron frases que no eran técnicas. La paciencia como una forma de amor, el perdón como una puntada flexible, la ternura como la única tela que no encoge con los años. Cuando acabé el cuaderno, lo dejé sobre la mesa, a la vista. No supe para quién lo escribía, pero eso nunca importó. Llegó un invierno más frío que otros. El viento se metía por las rendijas como un invitado indiscreto. Encendí el brasero temprano y puse una olla de frijoles a fuego lento. El olor me devolvió a cocinas antiguas, donde alguien cantaba mientras cortaba cebolla. Cerré los ojos y la vi, mi madre, con el cabello recogido y la voz baja. No sentí nostalgia, sentí compañía. Agradecí el hilo invisible que nos había mantenido unidas a pesar de todo. No quise cambiar ese recuerdo por nada. Una tarde, mientras acomodaba colchas en el baúl, me detuve a tocar una en particular. Era clara, con figuras sencillas y una escritura soterrada, casi imperceptible. Había bordado palabras en la parte posterior, a lo largo de los años, como se escriben diarios que no necesitan ser leídos. Pasé los dedos por las puntadas y reconocí fechas, nombres, estaciones. A un lado, un espacio en blanco esperaba desde hacía tiempo. Tomé la aguja, enhebré hilo rojo y añadí 2 palabras pequeñas, apenas un susurro. Gracias, Carmen. Después, otras 2. Gracias, Beatriz. Y no necesitaban más tamaño. La gratitud no se mide en centímetros, se mide en paz. En los días claros, la luz entraba por la ventana y se acomodaba sobre la mesa como una sábana recién tendida. Me gustaba poner la palma de la mano bajo ese rectángulo cálido y sentir como el cuerpo, todavía, respondía a la promesa del sol. A veces me quedaba así, sin coser, sin escribir, sin pensar. Comprendí que el descanso también es un oficio, y que a mi edad lo estaba aprendiendo por fin. Comencé una colcha nueva, sabiendo que quizá no la terminaría. No me importó. Elegí trozos de tela que habían esperado demasiado en una caja, restos de vestidos, mangas, forros, manteles viejos. Las piezas no armonizaban a primera vista, pero la paciencia construye armonías que el ojo apresurado no ve. Cosí por las mañanas, sin prisa, dejando que el diseño se decidiera a sí mismo. Cada unión era un alivio, cada unión le decía al mundo que todavía podía sostener algo. Hubo una tarde con lluvia lenta, la calle quedó vacía, los árboles se mecieron como si tuvieran sueño, y el agua golpeó el techo con una música antigua. Me senté en el umbral y dejé que el olor a tierra mojada entrara en la casa. Ofrecí ese momento a quien quisiera tomarlo, a mis muertos, a mis vivos, a mis manos. Pensé que no me quedaban deudas con nadie. Pensé que, si la noche llegaba pronto, la recibiría con el delantal puesto y la mesa ordenada. La última semana me sorprendió la facilidad para dormirme en cualquier hora. La siesta se instaló como un gato tibio en el regazo. Soñé sin susto. Un río claro, un árbol, una niña que corre sin detenerse. Al despertar, no supe si aquella niña había sido yo o alguna de mis nietas. Elegí no decidir. La memoria y la imaginación, a veces, cosen juntas. Una mañana, antes de que cantaran los gallos, encendí la lámpara y abrí la caja de madera. El dedal brilló con una discreción dulce. La aguja esperaba su turno. Enhebré el hilo rojo con cuidado. No había apuro. El aire estaba quieto y la casa,
Despierta sin ruido, tomé la colcha que había empezado y busqué el lugar donde debía ir la última unión. No era un sitio visible. No estaba en el centro ni en la orilla. Estaba en un punto escondido, donde una tela antigua tocaba una tela nueva. Allí puse. La puntada final no fue una puntada perfecta, la mano me tembló un poco, y el hilo quedó con una curva mínima. Sonreí, acepté esa forma como quien acepta una arruga en el rostro, evidencia de vida. Cerré los ojos y apoyé la aguja sobre la mesa. El sol empezaba a levantar el color del cielo, y la cocina olía a café aún sin haberlo preparado. Me quedé escuchando ese olor. Del mismo modo en que se escucha una canción que ya se sabe de memoria, no pensé en despedidas, no llamé a nadie, no escribí cartas. Las palabras necesarias ya estaban en su sitio, en la colcha, en el cuaderno, en la casa ordenada. El resto le pertenece al tiempo, que siempre termina de coser lo que una deja empezado. Antes de levantarme, pasé la mano por la tela, sentí el relieve de las puntadas, la leve rugosidad de los bordes, el calor que el tejido había guardado durante horas. Susurré por dentro una última oración sin nombre, no pedí nada, agradecí. Cuando la luz se hizo más clara, el cuarto parecía nuevo. Guardé la colcha doblada en el baúl, sobre las otras, con el mismo cuidado de siempre. Apagué la lámpara, abrí la ventana, dejé que entrara el aire fresco. La casa respondió con un crujido amable, como si asentara con la cabeza. Me senté frente a la mesa vacía y apoyé las manos sobre la madera tibia. El día continuó, los pájaros hicieron lo suyo, el pueblo se desperezó, alguien pasó por la calle vendiendo pan, nada extraordinario ocurrió. Y sin embargo, todo estaba en su sitio, había un orden pequeño, íntimo, que no dependía de nadie. El último hilo no fue un acto grandioso, fue una puntada más en una trama larga. Cuando el sueño me tomó, lo hizo con suavidad de manta limpia. No necesité imaginar cielos ni promesas, bastó recordar que, después de la noche, el día siempre regresa, y que, aun cuando las telas se desgarran, siempre hay manos dispuestas a coser.